Muy buenas, gente nuestra. Momentos que se acercan a las fiestas tradicionales son momentos buenos para balancear el año y trazar alguna perspectiva. Un año 2016 que está cerrando, lleno de iniciativas del movimiento sindical, lleno de propuestas, lleno de tejido, de alianzas con vastísimos sectores de nuestro pueblo y, naturalmente, lleno de movilizaciones y lucha por una perspectiva mejor. Nosotros iniciamos el año caracterizando la continuidad de la crisis global, mundial y estructural del capitalismo. Es decir, situamos nuestra acción en el cuadro de un concepto que no existe una solución para la humanidad en el marco de las actuales relaciones de producción capitalistas. Este régimen irracional que atenta contra el ser humano y que atenta contra la naturaleza tiene la paradoja de que 62 personas, las más ricas del planeta, tienen los mismos recursos y riquezas que la friolera de 3.000 millones de habitantes, la mitad de la humanidad. Un régimen que en virtud de sus contradicciones condena al hambre, a la exclusión, a la desocupación, a millones de seres humanos. Y en una crisis que no tiene salida en tanto y en cuanto no logremos generar las condiciones de una alternativa superadora del capitalismo sin explotación del ser humano ni de la naturaleza. En ese contexto también hemos significado que América Latina, luego de un periodo de vientos nuevos en el continente, de ansias de cambios, viene enfrentando una contraofensiva del imperialismo norteamericano y la derecha continental, cuestión que se refleja aún en el mantenimiento del injusto bloqueo de la gloriosa Revolución Cubana, que se manifiesta en un intento de desestabilizar al gobierno bolivariano en Venezuela y que especialmente, más aquí en el Cono Sur, se expresa en una victoria del gran capital en las elecciones argentinas y en el aberrante golpe de Estado contra Dilma Rousseff en nuestro vecino país, Brasil. En el cuadro de esa contraofensiva es que hemos valorado, se iba a agudizar la lucha de clases, se iba a agudizar la confrontación entre dos grandes proyectos de país y dos grandes perspectivas. De un lado, el imperialismo y las clases dominantes en busca de retomar la iniciativa para reinstalarse en los gobiernos en América Latina y también en Uruguay, de modo de procesar un ajuste de cuenta contra los trabajadores y el pueblo y sus conquistas. Del otro lado, la perspectiva del movimiento obrero y su anchísimo sistema de alianzas para profundizar los cambios rumbo a la superación de la dependencia, a la diversificación de la matriz productiva, con justicia social y profundización democrática, en camino democrático avanzado hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. En ese cuadro hemos tenido un año muy movido y creemos que el movimiento obrero ha demostrado en su acción y en su propuesta una importante capacidad de influencia. Recordemos el paquete de medidas fiscales que se anunció a principios de año y que la influencia del movimiento obrero logró revertir algunas de sus aristas más negativas. Recordemos el adelanto a cuenta de 200 pesos para todos los jubilados, parte de nuestra clase solamente que ya se retiró del trabajo, cosa que al final se convirtió, en virtud del planteo, la movilización y la lucha, en un acuerdo de aumento de las jubilaciones mínimas. Recordemos las dificultades que hemos tenido para garantizar en los criterios del Poder Ejecutivo, en los consejos de salario, formas que defiendan, que protejan el poder de compra del salario real a través de los correctivos anuales, cosa que en definitiva se fue transformando en avance, lo cual permitió además que cerráramos el año con una cantidad importante de acuerdos tripartitos, bipartitos y soluciones que en general han permitido a nuestra clase defender el salario real en la negociación colectiva. En definitiva, estamos convencidos que hemos cerrado un año en el cual se demuestra una alta capacidad de influencia del movimiento obrero, de gravitación, de propuesta. Nos hemos juntado además con nuestros hermanos de la UNASPU, hemos mantenido la unidad obrero estudiantil, particularmente con la FEU, con nuestros compañeros de FUGAN, empujando esta perspectiva, no solamente de que los cambios no se detengan, sino que en definitiva las transformaciones se profundicen a favor de nuestro pueblo.
Estamos cerrando un año con este nivel de influencia y gravitación y formulándonos la pregunta para el año 2017. ¿Qué tipo de planteo, qué tipo de propuesta, qué tipo de organización, qué tipo de llegada a los trabajadores, qué tipo de sindicalismo clasista, democrático y de masas en las puertas de los lugares de trabajo, organizando el entretejido del movimiento obrero? ¿Qué tipo de alianzas, qué tipo de acciones debemos desarrollar para que la influencia y la gravitación en la relación de fuerzas no solamente apunte a transformaciones positivas, pero que son de matiz o de grado, sino que efectivamente permita plantearnos la consigna de derrotar en Uruguay la contraofensiva del imperialismo y eliminar los obstáculos para un camino de avances democráticos rumbo a un programa que efectivamente implique cambios profundos? Y ahí está colocada, en definitiva, la pregunta que debemos responder entre todos para ir desarrollando una estrategia de propuesta, de alianzas, de movilización, de acción de los trabajadores y el pueblo, que nos permita pesar aún mucho más durante un año bisagra muy importante, estratégico, diríamos nosotros, como lo va a ser el año 2017. El año 2017 es un año donde se va a debatir el presupuesto nacional. La rendición de cuentas de este año 2016 finalizó con un compromiso del presidente de la República de estudiar formas de gravar al capital u otras alternativas de mayores ingresos para el Estado, de modo que permita, en definitiva, no solamente evitar recortes en sectores estratégicos como la educación, como la salud, como todo lo que tiene que ver con la infraestructura productiva y social del país, sino además, en definitiva, tener un Estado locomotora del desarrollo, tanto en la inversión pública vinculada a la administración central, como también en las propias empresas del Estado, que desde nuestra perspectiva no deben estar ubicadas tan siquiera en ofrecer bienes y servicios de alta calidad y bajo costo para nuestro pueblo, sino que además deben ser una locomotora del desarrollo productivo del país. Es un año clave en donde, en nuestra perspectiva, el movimiento sindical deberá discutir cómo fortalece su organización, cómo tira una mano para los sectores de nuestra clase con más dificultades para organizarse. Por ejemplo, los asalariados rurales, los excluidos del campo, los trabajadores de la forestación, etc. Y a su vez, al mismo tiempo, de qué manera un conjunto de planteos de reivindicaciones de carácter programático, como el trabajo de calidad. Hemos conquistado el inicio de un proceso en una comisión superior de trabajo donde en forma tripartita se van a estar desarrollando discusiones con el objetivo de generar puestos de trabajo de calidad, con un conjunto de propuestas que tienen que ver con la inversión pública, que tienen que ver con la inversión privada, que tienen que ver con las compras del Estado para el desarrollo, armando redes de proveedores nacionales que generen empleo, las cuestiones del trabajo, las cuestiones del salario, las cuestiones de la salud, las cuestiones de que se acelere el proceso de resolución de la vivienda para los trabajadores y el pueblo, las cuestiones que tienen que ver con lograr avances en la seguridad social, no solamente para que los trabajadores de más de 50 años no queden presos en el ahorro forzoso a favor del capital financiero en las AFAP, sino de que podamos ir a un sistema alternativo. Para todo eso, el movimiento sindical naturalmente debe desarrollar su acción pensando en millones de uruguayos, llegando a los barrios, desarrollando formas de entretejer intersociales en los lugares que nos permitan actuar con las grandes mayorías nacionales y populares. Creemos que vamos a estar en un año 2017 cargado de desafíos y, como siempre, la clase obrera organizada no ha fallado en la historia, tampoco fallará para implementar esta conquista de que en Uruguay, en este cuadro de contraofensiva al imperialismo en América Latina, logremos derrotar a las fuerzas del mantenimiento del statu quo y desbrozar el camino para nuevos avances. Quiero finalizar deseándole a todos y a todas unas muy felices fiestas y que tengamos el merecido descanso para prepararnos para un año que, como el 2016, está cargado de movilización y lucha, cargado de perspectivas en donde construiremos más esperanza.